Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección de Escuela Sabática. Estamos casi en el final de la serie de lecciones relacionadas con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta lección vamos a hablar del entrego de su vida, un momento muy especial en este sacrificio. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración en silencio y le invitamos que nos acompañen también. Amén. Como siempre, hagamos un repaso de nuestra lección, el entrego de su vida. Tenemos un testimonio muy importante, deseado de todas las gentes, donde se menciona claramente de la profundidad del significado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y del sufrimiento que Él prácticamente tenía. El último subtítulo es las últimas palabras de Jesús en la cruz. Es una introducción que tiene que ver con la lección también pasada. Especialmente la primera pregunta es casi una repetición del tema que se estudió la semana pasada y es muy oportuno para introducirnos en esa nueva lección. El próximo subtítulo, Fenómeno Natural Poderoso, es muy importante y vamos a ver que prácticamente por segunda vez relacionado con la muerte o con la crucifixión de Cristo, tenemos una apariencia de fenómenos naturales. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo cuando seguimos esas varias preguntas. El próximo subtítulo, el testimonio del centurión, es el efecto increíble por el ejemplo que Jesús está dando y la vida de Jesús, la forma como Él está muriendo, todo afecta los presentes. Otros efectos vamos a ver en la pregunta número 6 y número 7 es prácticamente bajo el subtítulo le siguieron hasta la cruz. La lección tiene varios subtemas. Uno es la introducción y que significa se ha terminado. También después llegan el asunto de los apariencias naturales, milagros, ¿qué significa eso? También son parte de los asuntos de los textos proféticos que están mencionando a Jesús. Entonces, ¿qué significa eso para nuestra salvación? Es un punto central también que se puede mencionar, es cómo se cumple con el sacrificio de Cristo, prácticamente una parte muy importante de parte del plan de salvación. Y la última pregunta tiene que ver con ellos que lo siguen, porque sabemos que no todos lo siguieron. ¿Qué significa esto? Bueno, cada maestro puede enfatizar la parte de la lección que considera importante para su iglesia, pero es sumamente importante que nos recordemos de esta última pregunta porque eso tiene que ver con la preparación para la segunda venida de Cristo también. Vamos a regresar en nuestro estudio y veremos cómo podemos responder a cada pregunta por separado y gocemos también de los comentarios de nuestra querida hermana Raquel que nos está acompañando esta vez. La pregunta número 1 dice: ¿qué sucedió después que Jesús exclamó consumado es? Bueno, tiene muchos significados, pero especialmente esa pregunta es importante considerando que es consumado, fue terminado una parte del plan de salvación, pero una otra parte todavía no fue terminada. Una otra parte se esperaba por terminar. El juicio de Dios todavía no fue terminado y otras partes importantes
¿qué entendemos? ¿Por qué él dijo eso consumado es? Y la segunda parte también de la pregunta, ¿a quiénes fueron dirigidas esas palabras? ¿Qué podemos contestar en esas preguntas, Raquel? Habíamos finalizado la lección pasada justamente en el contexto de esta declaración y sabemos que el Señor era absolutamente consciente del desarrollo de los eventos y por lo tanto, tras esta declaración específica de la culminación de una acción, de la conclusión de su misión en esta tierra, sabemos que obviamente tenía también una trascendencia mayor y que iba a seguir desarrollándose en el cielo, pero ese ministerio específico y su proyección como Cordero había llegado a su conclusión, siguiendo estrictamente todo el parámetro previamente profetizado en el Antiguo Testamento. Siendo Jesús totalmente cierto de la puntualidad y el cumplimiento de los hechos, clamó ahora sí por segunda vez y también lo hizo a gran voz y lo hizo dirigiéndose a su Padre. Sus últimas palabras las dedicó a su Padre y le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Le entregó la vida que Dios le había dado, que su Padre le había confiado de nuevo, de regreso. Esta expresión la conocemos, la hemos leído posiblemente muchas veces, pero la conexión entre el elemento de consumación con el de la entrega es realmente significativo y tiene una importancia remarcable, o debería tener una importancia remarcable en nuestra vida espiritual. Debemos plantearnos en esta lección si nosotros realmente hemos llevado hasta las últimas consecuencias nuestro rechazo del mal y abandono del mismo, de manera que podamos decir: bueno, esto se ha concluido, esta parte de mi vida o este defecto o esta mala inclinación, por el poder de Dios ha podido ser finalizado, consumado, terminado. Es interesante esa disponibilidad a la entrega y ser conscientes de rendir nuestra vida a Dios como nuestro Padre. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que Jesús mencionó en otra ocasión diciendo que Él puede entregar su vida y Él puede recibir su vida en regreso. Y eso es muy importante entender. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo fue muy especial. Sabemos que Él fue 100% Dios y 100% hombre en este mismo momento, en ese mismo cuerpo. Como hombre fue mortal, por eso la muerte podía afectar solo su naturaleza humana. Como Dios, Él fue inmortal, como tal no le afectaba la muerte. Y por eso, bueno, Él podía entregar su vida y podía decidir que no la entrega, pero en este momento Él sí decidió y Él entregó su vida conscientemente y sabiendo de por qué la entrega. Y nosotros debemos saber esto también porque Él la entregó por ti y por mí, por nuestra salvación. Seguimos más adelante y vamos a ver qué fenómenos naturales prácticamente empezaron de acompañar la muerte de Cristo. En la muerte de Jesús, ¿qué ocurrió en la naturaleza? La pregunta número 2. ¿Qué podemos contestar en esto, Raquel? Prácticamente desde el mismo momento en que se alzó la cruz, estando Jesús ya crucificado, estudiamos en lecciones pasadas cómo hubo una transformación del medio, una densa oscuridad al mediodía cubrió a Jesús, el monte Calvario se extendió hasta Jerusalén, se centró en el templo. Era algo muy notorio, precisamente porque era totalmente contrario al ritmo natural del día. Así que el oscurecimiento del sol, acompañado también con la brillantez de la luz en el rostro de Jesús, cuando Él
entregó a su espíritu, estableció un contraste realmente importante, puesto que las tinieblas estaban alejadas en este momento de Jesús. Las tinieblas estaban asociadas con la opresión del pecado, con el terror y el pánico de las circunstancias. Sin embargo, en el momento en que Jesús entregó su espíritu a Dios, su rostro se iluminó como el sol, y las personas pudieron establecer ese contraste que elevaba a Cristo como el Salvador de la humanidad, como el que podía vencer el pecado y dejarlo a un lado. Al mismo tiempo, ocurre algo también sorpresivo para todos los testigos, y es que la celebración de la Pascua que se estaba dando en el templo con el sacrificio del Cordero Pascual no se llevó a término, porque la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. El Cordero huyó, y ante el asombro y la consternación sacerdotal, el lugar santísimo quedó abierto. No había nada más que ocultar, no había ninguna santidad más que proteger. Paralelamente se lleva a cabo otra convulsión, ya que la tierra tembló. Truenos y relámpagos sucumbieron también el área, así que nos damos cuenta que la naturaleza al unísono con la entrega del Espíritu de Jesús a su Padre, se solidariza con estas circunstancias, y nos damos cuenta también que a causa del terremoto, del desmembramiento de las montañas, del desprendimiento de las rocas, se abren las tumbas. Muchas gracias. Es interesante que cada vez cuando sucede un cumplimiento profético especial, bueno, está acompañado con algunos eventos en la naturaleza. Sabemos que la segunda venida de Cristo también va a ser acompañada con señales en la naturaleza, muy semejante de esas que vemos aquí. También cuando se dio el mensaje del juicio de Dios, 1844, también este mensaje fue acompañado con señales en la naturaleza. Así que Jesús, nuestro Dios, está permitiendo que todo pueden ver, pueden sentir, pueden comprobar por su propia experiencia que ha sucediendo algo muy especial, y eso es que sucedió aquí. Especialmente increíble prácticamente fue la señal de esa resurrección parcial, esa resurrección especial, vamos a decir, que acompañó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos contestar de eso en la pregunta número 3? ¿Qué sucedió con algunos que estaban en sus tumbas? ¿Qué acompañó a Jesús y por qué, bueno, sucede esa resurrección? Como resultado del terremoto y el desprendimiento de las rocas, se abrieron las tumbas, y la resurrección no ocurrió en ese momento, ocurrió al mismo instante en que Jesús también resucitó 3 días después. Es significativo el cumplimiento directo de esta misma profecía. Sabemos que Jesús es la primicia de los resucitados, pero Él no ascendió solo al cielo, sino también un grupo significativo de salvos lo hicieron juntamente con Él. Y esto era una vez más una versión reducida del lineamiento de los eventos en la segunda venida de Cristo. Lo comprobamos también cuando consideramos las distintas plagas en Apocalipsis capítulo 16. Sabemos que el acercamiento
de Jesús a la tierra va acompañado de un gran terremoto, también granizo, y esa convulsión de la masa de la tierra va también asociada con la voz de Dios que llama a los santos a que salgan de sus tumbas. Así que en una versión mucho más reducida, pero sí anunciadora de esa ejemplaridad y máxima resurrección que se realizará en ocasión de la segunda venida de Cristo. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, aquí esos textos son comprobantes muy fuertes de en qué prácticamente naturaleza se encuentran los muertos. Ellos no tienen una existencia especial, no están en un purgatorio, no están en el cielo, pero ellos están como durmiendo, dice Jesús aquí, o dice el Señor. Entonces cuando están llamados, ellos se levantan y participan en una resurrección. Sabemos también que todos los muertos resucitarán. Apocalipsis habla claramente de esto, y ahí dice que algunos resucitarán obviamente por la vida eterna y otros para ser juzgados, pero sin embargo sabemos que todos van a resucitar, porque esa muerte que nosotros experimentamos en este mundo todavía no es la muerte permanente, no es la muerte final. Y es interesante que se cumplió en ese sentido también una otra profecía, que Jesús traerá consigo los primeros frutos, y una forma muy literal se cumple también los ritos en el templo, ceremoniales, cómo se presentaban salud, cómo se presentaban los primeros frutos delante del trono de Dios. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿Qué gran sacrificio alcanzó Jesús en su muerte? No solo que Él salvó a algunos de la muerte, pero Él alcanzó algo significante para todos nosotros. ¿Y qué es que se cumplió prácticamente con su muerte? Aquí tenemos 4 citas bíblicas muy importantes que nos ayudan a definir el significado y la trascendencia del plan de redención. En Hebreos 9:12 se nos define como la eterna redención. Lo que el Señor Jesús consiguió al expirar en la cruz estaba por encima del tiempo, porque la redención es eterna, no está limitada a un periodo específico, sino que es atemporal, es eterna. Tenemos la cita de Pedro de la primera epístola, donde también se nos explica que hemos sido redimidos no con oro y plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesús. Así que nuestra salvación es lo más valioso, lo más precioso y lo más costoso. Y lo sabemos porque el cielo entregó lo más hermoso, que es el Señor Jesús, en nuestro favor. Así que la redención es eterna y la redención es lo más valioso. Pero todavía tenemos algunas características más que nos presenta las citas que aquí se nos ofrecen. Además de eso, la redención produce liberación. Se nos dice en Juan 1:29 que el Cordero de Dios quita el pecado. Así que la redención no solo es eterna, no solamente es lo más valioso en el cielo y en la tierra, sino que también es la victoria sobre el pecado. Así que es una redención victoriosa, es una redención eterna, es una redención valiosísima, y además es una redención real a nivel de coronación, porque en Apocalipsis 5:6 se nos presenta a Jesús en medio del trono, pero al mismo tiempo
para ser como cordero inmolado. Así que sabemos que esa doble proyección de cordero y de rey que se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo presenta la redención como un acto real y sublime. Así que estas 4 citas nos analizan la redención como eterna, como lo más valioso, como la liberación del pecado y como un acto real y altamente dignificante. Muchas gracias, Raquel. Se puede decir mucho de la muerte de Cristo, es el punto central en el plan de salvación. Como se menciona en esta lección Apocalipsis, entonces me recuerdo que prácticamente el profeta estaba preocupado porque se mostró un rollo con 7 sellos y nadie podía abrir este libro, nadie podía romper los sellos. Entonces el profeta estaba preocupado porque nadie fue digno de hacerlo hasta que se presentó el Cordero, como está mencionado aquí en Apocalipsis capítulo 5. Entonces se dijo que Él es digno. Es interesante que este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente su vida, su demostración de la divinidad, abrió los 7 sellos del destino de la humanidad y prácticamente nos permitió para vivir una vida de gracia, una vida de prueba, una vida en que nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Y es mucho más que prácticamente significa la muerte de Cristo, pero no podemos mencionar todo aquí por la limitación del tiempo. Pero vamos a ver en la pregunta número 5, ¿qué convicción fue expresada por el centurión romano? Porque la muerte de Jesús, todos esos milagros significaban mucho y la gente que lo observaban pues tenían una idea, una impresión. Vamos a ver que también la población, la multitud que observaba todo eso también tenía una reacción especial. Pero mantenemos aquí la vista en el centurión. ¿Qué pasó con el centurión? En el proceso de la pasión, la crucifixión y la muerte de Jesús encontramos 3 hombres que se relacionan con él en una forma especialmente cercana. Desde el momento en que el Señor Jesús tiene que cargar la cruz y es impotente para hacerlo, y Simón de Cirene es elegido para llevarle la cruz, él no era judío, era un gentil, pero tuvo el mayor de los privilegios y sabemos que él se convirtió después también en un discípulo de Jesús. Tenemos un segundo hombre, es el ladrón que se convierte y reconoce y admira y valora el sacrificio de Jesús. Y ahora vamos a considerar este tercer hombre, que es el centurión romano, también es un pagano, aunque él no estaba solo. El versículo nos dice que también los que estaban con él guardando a Jesús, es decir, ese grupo de soldados romanos que, aunque desconocían el contexto profético y la cultura de los escritos sagrados judíos, sí podían asociar a todos los eventos sobrenaturales ocurridos y llegar a una conclusión que fue especialmente impactante para todos los demás, cuando dijeron: verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y es muy interesante cómo Mateo lo describe, porque nos damos cuenta que él enfatiza el hecho de que el centurión y sus compañeros, ellos habían analizado todas las cosas, es decir, habían reflexionado acerca de todos estos eventos espectaculares que habían acontecido, y aunque estaban altamente impresionados, fueron aún así capaces de expresar a viva voz y públicamente
que Jesús era Dios. Y esto es un mensaje significativo para todos nosotros. Es increíble que también en su muerte, en su sacrificio, en su sufrimiento, Jesús en el último segundo de su vida prácticamente también predicó y dejó un mensaje que no se pudo confundir, y este centurión prácticamente se convirtió por observando la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue significante y impresionante, porque se puede ver que normalmente en una muerte de cruz duraría 2 o 3 días, la persona sufría mucho, pero en el caso de Jesús vemos que en pocas horas Él entonces entregó su espíritu. Esta muerte tan misericordiosa prácticamente impresionó el santuario, el cinturón también impresionó todo que lo observaban. Pero no solo esto, pero también la forma como Jesús entregó su vida, porque todos escucharon que Él decía que entrega su vida, porque normalmente la gente lucha por mantener su vida, ellos hacen todo posible para sobrevivir y quedarse en vida más largo posible. Hay muchos elementos en este sacrificio que fueron totalmente incomún y totalmente impresionante. Y bueno, ese romano prácticamente podía leer la sabiduría de los eventos y pudo entender quién es prácticamente Jesús. Vamos a ver en la pregunta número 6 qué pensaron las personas general, qué impresión tenían entonces la muchedumbre, la multitud que crucificaba, que gritaba, que se burlaba prácticamente con los dolores de Jesús. En este momento podemos ver un cambio significante. ¿Y por qué? Acabamos de ver al grupo de soldados romanos, y ahora en la pregunta 6 se nos dirige a otro grupo humano, y esa era la multitud de los judíos que habían clamado crucifícale, que lo habían burlado y mofado todo el camino hacia el Calvario y ya pendiendo de la cruz. Pero obviamente no podían ser indiferentes ante las convulsiones naturales que se habían llevado a cabo, y observando y siendo testigos de estas circunstancias anormales, estaban impresionados, y la conciencia culpable torturaba sus almas, hasta el punto en que se golpeaban el pecho, y otras versiones también dice se inclinaban al suelo y se retiraban. Qué triste es esta reacción. Vamos a considerar todavía un tercer grupo humano en esta lección, pero con los dos que tenemos ahora entre los romanos y los judíos, es interesante comprobar que la contemplación de Jesús sublima nuestras emociones, eleva y ennoblece nuestro ser, hasta el punto de reconocerlo como divino y como justo. Ahora, los prejuicios, los pecados retenidos, las malas inclinaciones preservadas, impide que nosotros reconozcamos a Dios. Y este es el ejemplo que tenemos por comparación y contraste entre la pregunta 5 y la 6. Muchas gracias. Prácticamente vemos aquí la muchedumbre cambiando otra vez su postura, su posición. Primero gritaban que crucifícalo, crucifícalo. Después, cuando se oscureció y vino la tiniebla, entonces se asustaron y un silencio se podía escuchar en este momento.
pero pronto cuando la tiniebla se levantaba, entonces empezaron a burlarse otra vez con Jesús. Y aquí, después que ellos podían sentir ese terremoto muy significante y ver algunas resurrecciones y escuchar un trueno especial y una tiniebla misteriosa otra vez que cubrió prácticamente totalmente el sol. Bueno, eso ya otra vez, dice que creó un terror en ellos. Es muy importante entender, hermanos, que si nosotros no tenemos una ancla, si no tenemos una postura fija, si no mantenemos nuestra vida basada en los principios, entonces manteníamos una vida vulnerable, así como esta gente. Un día temeroso, otro día alegre, otro día creyendo, otra vida no creyendo a Dios. Entonces vemos cómo las circunstancias totalmente dominan los sentires, los pensamientos de la multitud. Y si nosotros tenemos un fundamento espiritual, si tenemos una fe fundamental, entonces no debemos ser tan vulnerable y tan accesible de manipulación de parte de la multitud. Y vamos a ver que hay un grupito muy pequeño en esta escena tan terrible, un grupito de fieles que acompañó a Jesús, y ese grupito pequeño, ellos no se dejaron manipular por la multitud, no cambiaron su posición, no cambiaron su sentir, ellos estaban firmes desde el principio hasta el fin. Y ese grupito es el símbolo de ellos que son el pueblo de Dios y que permanecerían no solo en este momento con Jesús, pero también en la eternidad. ¿Quién siguieron fielmente a Jesús? ¿Quién es este grupo pequeño que estaba con Jesús, Raquel? Eran las mujeres. Algunas las tenemos citadas por nombres, pero lo que sí tenemos es, claro, es que eran muchas. Así que era un grupo significativo. La Biblia nos dice también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Así que además de todas ellas estaba María, la madre de Jesús. Sabemos que Juan también estaba al lado de la cruz, tal como estudiamos en la lección pasada. Y este grupo es realmente interesante. No solamente estaban ahí cerca de Jesús, sino que además le habían seguido, es decir, habían estado en una forma recurrente siguiendo a Jesús en todo este periplo hasta la cruz. Y estas mujeres le habían servido durante su ministerio, le habían seguido, eran discípulos de Jesús durante su labor en este mundo, y aún en estas circunstancias adversas permanecieron fieles a su Maestro como Dios, Salvador y Redentor. Y creo que son un ejemplo realmente impactante para nosotros. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente muchos de los discípulos de Jesús no estaban con Jesús. Pedro sabemos que pasó por una prueba muy grande y no pudo prácticamente resistir las pruebas. Pero sin embargo, cuando se convirtieron, bueno, y recibieron el Espíritu Santo, ellos sí
bueno, mantenían su vida fielmente en acuerdo de la fe y la comprensión de la verdad. Pero este pequeño grupo que acompañaba a Jesús, esas mujeres prácticamente, ¿y por qué tantas mujeres? Porque las mujeres no fueron sujetos a un juicio en este caso, sin embargo los hombres sí. Y por lo tanto los hombres estaban asustados que posiblemente pueden ser un sujeto de persecución si ellos muestran públicamente que están con Jesús. Es muy importante que nosotros acompañamos a Jesús no solo cuando Él hace sus milagros, cuando Él hace, bueno, el milagro de los panes y de los peces, cuando los apóstoles estaban orgullosos por su maestro porque él mostraba poderes sobrenaturales, hasta ellos podían curar los enfermos, echar los espíritus malos. Bueno, en el tiempo de la gloria mucha gente seguía a Jesús. Cuando vino el tiempo del sufrimiento, vamos a ver que solo algunas mujeres los seguían. Es triste ver esa realidad. ¿Y qué sucederá en el fin del tiempo? Posiblemente algo muy semejante. Para prepararnos para este tiempo de fin es muy importante el ejemplo de este grupo, porque ellos lo siguieron, dice, desde Galilea. Así que así ellos siguieron a Jesús por todos los pasos. Estaban con él cuando él hacía sus milagros, estaba con él cuando lo arrestaron, estaban y lo esperaban hasta que llegó a su crucifixión. Y si nosotros estamos con Jesús constantemente, no puede la multitud, la muchedumbre, prácticamente influenciar nuestros pensamientos. Ese grupo pequeño no se convenció ni se influenció por el juicio de Pilato, ni por los gritos de la multitud, ni por el miedo de la multitud. No, ellos estaban constantemente con Jesús y tenían constantemente su concentración en Él, su tristeza, pero al mismo tiempo tenían la comprensión correcta del plan de salvación. Queridos hermanos y hermanas, si nosotros estamos con Jesús, no tenemos nada que temer, porque con Jesús está también su protección. Que Dios le bendiga y le guarde. Con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.